Señor, te bendecimos. Es con gratitud, Señor, que estamos delante de tu presencia, sabiendo que vos tenés preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos recibir de tu palabra, Señor. Queremos recibir ese alimento para nuestro espíritu, Señor, que es tan necesario. Gracias, Señor. Quiero rogar ahora, Padre, y queremos rogarte a ti que vos bendigas esta palabra, que bendigas a Gabriel, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe en todo lo que él diga en esta mañana. Y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, no lo suelto. ¿Hay un vaso de agua? Sí, por favor. Sé que todos están esperando que diga hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, realmente. El Señor les bendiga mucho. No voy a mencionar nada de fútbol ni nada porque no viene al caso. Los que agarraron el chiste lo agarraron. Bueno, casi siempre que me toca compartir la palabra digo el versículo antes. En esta oportunidad no, lo voy a decir al final. Pero me pasó algo hace unas semanas atrás. Encontré una entrevista que le hacían a una persona, a un actor, que representó a Jesús. En esta entrevista la periodista estaba haciéndole diferentes consultas sobre su actuación y sobre todo lo que habían hecho con respecto a esto que habían realizado de Jesús. Y en un momento esta periodista hace una pregunta, después de haberle hecho varias, al actor y le dice: si tuvieras la oportunidad de estar frente a Jesús, ¿qué le preguntarías? Y el actor inmediatamente le responde: ¿cómo lo hice? La entrevistadora tomó aire, quedó sin palabras ante esa respuesta, se miraron los dos y se notaban a ambos las lágrimas de los ojos. Porque por ahí esa pregunta, ¿cómo lo hice?, de ese actor, podía tener dos significados a la vez. El primero es ¿cómo lo hice?, ¿cómo actué de vos, Jesús? Y la otra es ¿cómo te reflejé, Jesús? Al instante yo, en ese momento, a mí se me destapó algo adentro mío. Personalmente, el Señor me habló a través de esto, ¿no? Ellos quedaron en silencio durante un tiempo y conmovidos porque no se habían dado cuenta de lo que habían contestado con esta pregunta, con otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hice? Y me preguntaba yo a mí mismo, si yo tuviera esa oportunidad de estar delante del Señor Jesús y si le preguntara ¿cómo hice? ¿Cómo reflejé a Cristo? ¿Él qué me contestaría? Y ahí me quedé pedaleando un rato largo. Yo en esta mañana quería hablar de algo que no tiene que ver con nosotros directamente, sino que tiene que ver con Él, con Dios mismo. ¿Sí? Hay un pasaje que los voy a invitar a leer que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, capítulo 11, es un versículo muy especial para mí también, porque fue el versículo que yo con mi esposa elegimos para enviar las invitaciones al casamiento nuestro, hace ya casi 18 años atrás.
pero a mí me había impactado este versículo cuando era joven. Soy joven, digo, pero cuando era más joven todavía. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios sembró en el corazón del hombre eternidad, dice este versículo, ¿no? Y el hombre nunca va a comprender en su sabiduría humana qué es lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Todo empieza por Él y todo es para Él. Eclesiastés habla en muchas oportunidades del tiempo, de que hay tiempo para una determinada cosa, hay tiempo para determinada otra, pero creo que este pasaje es clave en cuanto a la percepción y la concepción que tenemos que tener de Dios, ¿no? Él puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo una obra, nos dice este versículo, ¿sí? Y esa obra está destinada desde el principio hasta el fin. ¿Cuándo es el fin de cada uno de nosotros? No lo sabemos. Si lo supiéramos, creo que estaríamos haciendo diferentes cosas rápido o solucionando o arreglando cosas, y más cuando estamos llegando a un fin de año. No sé si se dan cuenta, pero generalmente cuando uno llega a fin de año, la gente empieza a arreglar para juntarse para Navidad, con quién vamos a comer, con quién vamos a hacer tal cosa. Y generalmente tratan de arreglar las cuentas como para estar en familia, ¿no? Después cuando pasan las 12 se vuelven a agarrar de nuevo. Hay quien se queda con la casa de la abuela. Pero bueno, no debería pasar eso, ¿verdad? Y menos en los caminos del Señor. Pero generalmente todos hacen algo para restaurar algo. Todo empieza por Él y es para Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, nosotros y todo lo que nos pasa no es el centro del universo, ¿sí? Todo fue creado por Él, todo lo que pasa es porque Él lo permite y todo tiene que ver con Él. No empieza por vos. No somos el ombligo del mundo, no somos el centro del universo, no gira alrededor de nosotros, sino que gira todo bajo la voluntad de Dios. Si no lo entendemos así, estamos equivocados, ¿sí? Pero dice que Él planeó y planificó algo desde antes de la fundación del mundo. En varios pasajes en la Biblia lo podemos encontrar, ¿sí? Hizo un plan determinado para cada uno de nosotros. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo creen de acá? ¿Dios tiene un plan para vos? ¿Lo crees así? Amén. ¿Lo estás haciendo? Amén. Bien, buenísimo. Ahí hay seguridad. Amén. Yo lo estoy haciendo, dice. Ahora, cuando partas de esta tierra y llegues frente del Señor, ¿te animás a preguntarle cómo lo hiciste? ¿Sí? Yo lo haría. A mí me gustaría preguntarle cómo lo hice. Me gustaría ver la respuesta también. Por ahí me va a entristecer, por ahí no. Pero me puse a pensar sobre esto específicamente y me llevó, el Espíritu Santo entiendo que me llevó a esta historia que es conmovedora. Es la historia de Mefiboset. ¿Cuántos conocen la historia de Mefiboset? ¿Saben quién era? A grandes rasgos vamos a contar un poco para entender quién era Mefiboset. Más o menos en el año 1050 aproximadamente es donde entre esa franja de tiempo se cree que estuvo el rey David, para que sea antes de Cristo, ¿no? Para que se dé una idea, históricamente 2000 y pico de años atrás, antes de Cristo está Abraham, 1000 años David, en el año 0 Jesús. Y nosotros estamos de este otro lado, ¿sí? Ubicado ya en la historia, más o menos en el año 1000, el rey David
aparece en escena. Pero antes de él estuvo el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios porque el pueblo de Israel no quería tener un rey, digamos, un Dios como rey, sino que quería parecerse a los pueblos que los rodeaban, que eran gobernados por reyes. Entonces le empezaron a pedir a Dios que le diera un rey, como los demás. En ese momento el que estaba juzgando a las tribus de Israel era el profeta Samuel, que fue el último de los jueces. Y se molestó Samuel en ese momento porque es como que estaban despreciando que tuvieran una guía de parte de un juez. El Señor lo llama a Samuel y le dice, no te están despreciando a vos, Samuel, como juez, me están despreciando a mí como guía. Pero decile que les voy a dar un rey. Pero tienen que saber esto y comunicárselo al pueblo. Fue Samuel y le dijo, bueno, van a tener un rey, el Señor se ha servido de una persona para que sea rey, pero este rey va a tomar a sus hijas por esposa, va a tomar sus tierras, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Ustedes ya no van a tener una libertad como la que era recibir directamente la palabra de Dios para las vidas y lo que debía hacer el pueblo de Israel. Entonces aparece Saúl en escena. Saúl en un principio fue guiado por el Señor y cuando empieza a hacer lo malo, dice la palabra, el Señor se arrepiente de haber tenido a Saúl por rey, haberlo puesto. Y lo designa a David como sucesor. ¿Sí? Saúl tuvo varios hijos, entre ellos tuvo a Jonatán, que fue amigo de David, y la amistad que ellos forjaron, David y Jonatán, fue un ejemplo, está escrito en la Biblia para nosotros. Ellos tenían una amistad muy linda y que fue forjada por Dios. Y ellos hicieron un pacto, David y Jonatán, porque Saúl se había enojado con David, sabía que había sido elegido por Dios y buscaba la manera de matarlo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y un poco de escuela dominical hicimos rápido, así como para introducción, pero acá aparece la historia de Mefiboset. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 17. Primera de Samuel, capítulo 20, del 14 al 17. En este momento está hablando Jonatán con David. Habían arreglado que uno cuidaría del otro y sellan esto con un pacto. Este pacto dice, si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Jonatán ya sabía que David había sido elegido como rey de Israel por el Señor, ¿no? Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hermosa amistad, ¿no? Vos quedate tranquilo, David, que yo voy a hacer todo para salvarte de mi papá. Pero vos acordate de mi familia, de mi descendencia, dice. Bueno, a posteriori pasa otra cosa. Resulta que Israel pelea con los filisteos. Después de que pasaron un montón de cosas, la historia de David es apasionante. Y en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice que lo siguiente, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Resulta que Saúl va a la guerra contra los filisteos. El Señor ya había decidido que
los días de Saúl habían de terminar y permitió que los filisteos mataran a Saúl. O sea, en realidad no lo mataron ellos, sino que Saúl se echó sobre su propia espada porque decía ningún filisteo, no voy a permitir que me mate un filisteo, y se mató solo, digamos. Y Jonatán murió también en el campo de batalla. Pero Jonatán tenía un hijo, Mefiboset, y resulta que la cuidadora, la nodriza, cuando se enteró de la muerte, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque era muy común en aquella época que cualquier rey o cualquier reinado que iba contra otro, la idea, o mismo del mismo rey, cuando quieren voltear a un rey del trono, era matar a él y a su descendencia, para que nadie reclamara el trono legítimo que tenía. Entonces esta nodriza, para cuidar a Mefiboset, lo toma y sale corriendo, y en la corrida cae mal ese niño de una manera que quedó cojo para siempre. En aquella época, el tener una discapacidad era una condena de muerte, casi. Eran personas que eran despreciadas, que no tenían utilidad en el pueblo, y entonces se lo dejaban a su suerte muchas de esas veces. Entonces el futuro de Mefiboset estaba escrito según los ojos de la sociedad de ese momento, ¿sí? Más adelante, 2 Samuel capítulo 9, David ya está instalado como rey, ¿sí? En todo en todo Israel, Judá e Israel también. Y en el capítulo 9 está la siguiente historia, que dice así, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vuelve a recordar, dice, lo que había hablado con Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar no era un centro recreativo o un centro de estos que atienden a gente para que se rehabilite de su parálisis o de alguna cosa por el estilo, sino que Lodebar era una pequeña aldea que estaba ubicada en Galaad, que significaba sin palabra o silencio. No había comunicación con ese lugar casi. Había una sola vía que te llevaba a Lodebar. Una sola vía que no era transitable, digamos, no era algo comercial como para ir a ese lugar. Y sugiere también los historiadores que los habitantes que estaban aislados e incomunicados con el resto de Israel también estaban incomunicados de Dios, porque ahí tampoco había ninguna especie de profeta o alguien que llevara algo ahí de parte de Dios. Era un lugar árido, sin pastos, no tenía frutos, donde se refugiaban generalmente, miren las personas, los endeudados. Creo que en Argentina, el que no esté endeudado estaría en Lodebar ahora, ¿no? Los perseguidos, los marginados de la sociedad. Y este lugar simbolizaba dolor, miseria y desesperanza. El hijo de un príncipe, el nieto de un rey, en un lugar incomunicado, en un lugar donde no había mensaje de Dios, de parte de Dios, atravesando el dolor, la miseria, la desesperanza, incomunicados, eran marginados de la sociedad. Puede ser que alguna vez nosotros hayamos estado en Lodebar,
hablando espiritualmente. Puede ser que nosotros hayamos pasado por situaciones que nos llevaron a nosotros mismos a aislarnos y ponernos en ese lugar. Me quedo en lo de bar mejor, no hago nada. ¿Por qué? Porque me siento, no hay mensaje de Dios para mí, no ha habido un mensaje de Dios. Por ahí estoy siendo perseguido por las circunstancias, mis circunstancias personales, económicas, sentimentales, familiares. Pero también puedo estar perseguido, incomunicado con Dios y aislado por mi propio pecado. Mi pecado me aleja de Dios, me separa de Dios. Justamente el estar en pecado me separa de esa santidad de Dios, de la cual es 3 veces santo, como dice su palabra. Continúo con el relato bíblico, vuelvo al versículo 6 ahora. Perdón, al 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué le dice no tengas temor? Porque David era el rey que sucedió a su abuelo. Me vienen a buscar a Lodebar, donde yo estoy ahí, y me traen al frente del rey. ¿Para qué pensaría Mefiboset que lo traían? Le había comentado hace un ratito de que generalmente la descendencia pasaba por espada. Así fue Mefiboset. Pero fue con ese corazón de decir, acá está tu siervo. David lo ve que está en esa situación y entonces le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Para el pueblo de Israel, el perro era una de las cosas más, insulto más bajo que uno podía hacerle a una persona. Pero él se veía peor que eso porque era un perro muerto. Él se veía de esa manera. Entonces el rey en el versículo 9 dice, llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Esto es interesante de saber porque no cualquiera comía en la mesa del rey. Eso estaba reservado, en primer lugar, para las personas que estaban en alta estima delante del rey y que eran generalmente los valientes de David. ¿Se acuerdan que había un pasaje bíblico? Los que no se acuerdan, búsquenlo en su casa, está interesante para saber quién eran los valientes de David. Mefiboset iba contado con ellos, iba a comer de la mesa del rey todos los días. Y le devuelven de golpe toda la herencia que tenía de su abuelo Saúl. Y encima le dicen al criado, vos y todos tus hijos van a servirlos, van a producir esta tierra, van a trabajarla para que él tenga su herencia. Y le respondió Siba al rey, versículo 11, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, le dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo,
el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Hermoso nombre, me hizo acordar un amigo. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y aclara que estaba lisiado de los pies. Una persona que está lisiada de los pies es muy difícil de manejar. Se lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Cuando una persona depende de otro para hacer una actividad que antes hacía o que nació de esa manera y necesita hacer actividad, es muy desgastante para las personas que están alrededor. Imagínense Mefiboset desde los 5 años de edad, que queda de esta manera, no veía que su futuro iba a ser un futuro distinto al que había visto con otras personas, por eso estaba en ese lugar aislado y sin consideraciones de nada. Y de golpe, cuando cree que lo van a matar, resulta que le devuelven todas las cosas. ¿Alguna vez han estado ustedes en una situación de decir, está todo mal y de golpe hay algo que pasa que te cambia todo el pozo 100%? En esta época del año generalmente le pasa a los estudiantes. No estudiaron durante el año y en la secundaria hablo, lo de la facultad son más inteligentes y ya saben. Los otros también son inteligentes, pero por lo general durante el año entran a hacer cuando quieren las tareas o a estudiar cuando quieren, o bueno, yo regulo, total, yo sé, después pasan las cosas. Y cuando llegan al último mes del año y empiezan a ver los promedios, dicen, wow, no llego, me tengo que sacar un 17 para poder aprobar. ¿Cómo hago? Y de golpe viene la misericordia de la maestra o del maestro y dice, mira, entregame 2 trabajos prácticos y si me aprobás el examen, te aprobamos la materia con 7. No te dediques a esto, sí, pero te vamos a aprobar. ¿No le ha pasado? A mí me pasó química de 4º año, me acuerdo. La tuve previa hasta que después casi me pongo de novio con Pamela. No me ponía de novio porque tenía que rendir esa materia. Imagínense, los que están en el secundario no dejen materias previas porque después se van a amargar. Y cuando voy a rendir, me pasa que mi profesor me dice, ¿qué vas a estudiar? Me dice, ¿o qué estás estudiando? Porque yo tenía que tener el analítico para poder seguir la carrera. Y me habían pospuesto para poder entrar a la carrera que estaba haciendo en ese momento. Y entonces le digo, no tiene nada que ver con la química. Mejor, me dice. Porque si te dedicas a la química, alguien va a morir, dice. Y me dice, bueno, ¿vos en qué año egresaste? En el año 97, profesor. Estamos en el 2005, me dice. ¿No viniste nunca a rendir? No. Pasa que como estaba de electromecánico trabajando bien, ganaba plata y qué sé yo. Y me fui a estudiar a Córdoba, pero volví y seguí trabajando y qué sé yo. Y ahora que estoy en Buenos Aires, me piden el analítico y tengo que rendirlo. Bueno, mirá, dice, en el 2007, perdón, en el 97, cuando terminaste la secundaria, había un programa determinado para rendir. Ahora cambió ese programa, o sea que ahora son otras preguntas. Ah, bueno, ¿y cuáles son las preguntas? Dice, lo que pasa es que después volvió a cambiar de nuevo porque el gobierno de Río Negro hizo esto y cambiaron otra. Entonces, tenés que leerte ahora este libro, me dice. Rendís el viernes. Yo fui un lunes, tenía que rendir un viernes. Yo no lo podía creer. Tenía que estudiar algo que yo no había visto. Y me puse volví a mi casa y le digo, no voy a rendir. Y si no rindo, no vuelvo a Buenos Aires. Y si no vuelvo a Buenos Aires, aprobado, mi esposa, mi novia, no era novia todavía, no, que es mi novia. Y no se va a querer casar conmigo. Entonces tenía la espada de Damocles, como se dice, colgada arriba de un coso, esperando que yo aprobara. Y cuando voy a rendir me pasa esto, ¿no? Rindo todo y
Yo sabía que habían cosas que estaban mal, entonces el profesor miró y dice, bueno, mirá, no te vas a dedicar a la química, entonces dice, bueno, andate, aprobate, tenés un 4. Zafé, con un 4 zafé. La nota más baja que tengo en el analítico es en química, un 4. Así que este, hay químicos acá que aman la química, yo no. Aprobé y ahí vi la misericordia de una persona, reflejada en mi persona. Pero les debe pasar a varios de ustedes cuando tienen alguna deuda y la persona dice, mira, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Ya no hay deuda acá. El Señor Jesús hizo con eso con nosotros en la cruz, ¿no? Pero cuando pasa eso, decir, bueno, en este caso a Mefiboset le restauran todas las cosas, él no la esperaba, él se ve a sí mismo como un perro muerto. Lo de Bar, muchas veces nos metemos solos a través del pecado, a través de nuestras propias decisiones o malas decisiones. Nos olvidamos que todo empieza por Él y todo es para Él. Y que nosotros somos los que vamos modificando nuestro rumbo y el Señor permite que modifiquemos nuestro rumbo para enseñarnos algo. Decisiones que se toman, malas decisiones que se toman, el Señor permite por algo. Hay otro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en adelante, que dice, el pueblo de Dios, tengo el título. Muchas veces nos vamos a ver nosotros como una persona que está en ese lugar, en lo de Bar, escondido allá. Pero el Señor nos dice a través de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, Dios te compró, a vos te compró Dios. ¿Y te compró para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te compró para que vos cuentes lo que Dios hizo en tu vida y que otras personas vengan a esa luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos pueblo adquirido por Dios. Yo cuando voy a comprar algo, generalmente veo las ventajas y las desventajas de comprarlo. Si yo me quiero comprar, como dije una vez, ¿se acuerdan cuando jugábamos al fútbol acá? Los varones que nos juntábamos los lunes, creo que era los martes, no me acuerdo. Y después compartíamos una meditación de unos 5 o 10 minutos. Y éramos todos varones, entonces parábamos la actividad deportiva y dábamos un mensajito como para que muchos de los chicos que venían, algunos no conocían a Jesús, entonces podíamos hablarle de ahí. Y me acuerdo que una de las oportunidades yo compartí el texto en un proverbio que habla de la hormiga, dice, ve tú al hormigo perezoso como junta su comida en el verano para después en el invierno tener. Y compartía justamente de que en el ejemplo que daba, por lo general los varones a una determinada edad, cuando tienen su primer sueldo, lo primero que hacen, que es, en esta época estamos más que se compraban la Play. Y me da risa porque me asentían en ese momento, ¿no? Y decía, y el segundo mes, con el segundo sueldo, se compraban la tele para la Play. Y ninguno pensaba que en algún momento alguno de ellos iba a poner de novio. Y una chica lo iba a ver y iba a decir, este no es un 2x4, mirá, al final está estudiando una carrera, me parece, habla bien, me gusta cómo opina. Y la chica le empieza a dar
una especie de señales como me interesa tu persona. Y el muchacho le muestra o refleja lo que quiere reflejar. Entonces se empieza a bañar todos los días, se empieza a bañar, que ya es importante. De golpe cambia en la casa y empieza y llega y ya no se despoja a sí mismo de su ropa, sino que va y la cuelga y la madre dice, ¿qué pasó acá? Algo que no estaba contemplado. No pasó. Se afeita, en lo mejor de los casos. Y sabemos que algo pasa. Está mostrando una cara que generalmente no es la habitual, o no era la habitual hasta ese momento. Se pone perfume y se va a pasear. Y después nos enteramos que está con intenciones con alguna de las chicas. La diferencia con la mujer es que la mujer, por lo general, ya piensa en su futuro cuando son niñas. Y ya tienen su mentalidad pensada, porque el Señor las creó así, gracias al Señor que las creó así. Piensan de tener su familia en algún momento, estudiar para algo, tener su profesión. Y generalmente cuando empiezan a trabajar y tienen su primer sueldo, ¿qué se compran primero? Un lavarropa, un microondas, una ropita linda. Empiezan a armarse. Mientras tanto, los varones, tiqui, 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 tiqui. Debemos enseñarles a nuestros hijos varones cuál es el procedimiento correcto. El pensar que vas a tener una familia. Tenés que primero aprender a sobrevivir vos, aprender a cocinarte, aprender a lavar tu ropa. Tenés que sobrevivir vos, porque después tenés que hacer sobrevivir a una persona al lado tuyo. Y en ese momento que compartía con estos chicos, le dije, bueno, la verdad que me gustaría que ustedes no cometan el error que muchas veces se comete de prepararse para tener una familia. Empiecen a pensar en un terreno, en un autito, en algo que cómprense ustedes el lavarropa y lo dejan archivado ahí en la casa de mamá. Total, me va a servir para el día de mañana, cuando me case ya tenemos, no tenés que comprar nada, porque tengo la heladera, tengo el lavarropa, tengo todo. Va a ser mucho más fácil. Yo soy de las personas que criaron de la otra manera, igual que los que estaban con el cosito. Yo no tenía nada cuando me casé. ¿Qué tenías para ofrecerle? Una guitarra. Era lo único que tenía. Y muchos libros. Libros tenía, pero no iba a comer de libros ni nada, ¿no? Pero el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes ya lo forjó desde el principio. Con Mefiboset, de golpe, tener toda su herencia, él ya verse en ese lugar, escondido allí, y con sus finales de día seguramente ahí en ese lugar, de golpe es invitado a la mesa del rey. Todos nosotros tenemos un propósito en la tierra. Recién pregunté si tenían y sabían su propósito y muchos de ustedes lo saben, otros no. Los que no lo sepan, pídanle al Señor descubrir cuál es el propósito por el cual ustedes están en la tierra. Si todavía no lo han hecho, Él se los va a mostrar. Si ya lo descubrimos, caminemos en ese propósito. Ahora, volviendo a la pregunta hipotética desde el principio, ¿cómo crees que te responderá Jesús a esa pregunta? ¿Cómo lo hice? ¿Qué te diría vos, Jesús? ¿Qué te diría Jesús a vos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te respondería Él? En un momento diría, mira, yo tenía todo esto para vos. Tenía para que probaras esto, para que tuvieras esto otro. No hiciste nada de eso. Vos decidiste hacer eso. Una persona que yo aprecio mucho escribió una canción
que refleja la historia de Mefiboset. Se las voy a leer para que vean cómo captó la idea de la historia. Dice, David llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar, es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Después dice que se junta David, ¿no? con Mefiboset y dice, lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la casa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a Lodebar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Recuerden que en el principio les decía que no depende de vos, siempre depende de Él. No sé qué te dijeron, si te trataron bien, si en la iglesia te trataron bien o no. Si vos contaste cuál era tu propósito y tu llamado y nadie le dio importancia, el rey sí lo vio. Y el rey te mandó a llamar. Y Él quiere sentarte a la mesa de Él. Quiere vestirte con ropa de rey. Quiere comer con vos. Quiere estar al lado tuyo. Muchas veces no podemos decir que el enemigo nos mete cosas en la cabeza porque él no tiene ese poder. No es un atributo de Satanás, es un atributo de Dios el conocer nuestros pensamientos. Pero nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos son aquellos que nos hacen pensar cosas que están mal. Nosotros desde Génesis 3 para acá, cuando entró el pecado en la humanidad, tenemos esa tendencia al pecado con nuestra mente. Y a veces nuestra propia mente nos hace pensar de que nosotros no podemos. Nosotros nos merecemos estar en Lodebar, nos merecemos estar en silencio, nos merecemos que Dios no nos hable, nos merecemos que no hayan rutas que lleguen a este lugar para que el mensaje de Dios llegue a nuestra vida claramente. En esta mañana, hermano, amigo y aquellos que nos van a mirar, les voy a pedir una cosa. Cierren sus ojos y pensemos. ¿Qué estamos haciendo? Señor, si yo te tuviera al frente y te preguntara cómo lo hice, yo sé lo que vos me vas a responder porque yo sé lo que hice. Identifiquemos eso que no nos está dejando tener la plena comunión con el mensaje de Dios y el cumplimiento del propósito eterno de Dios sobre nuestras vidas. Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Sabía que ibas a nacer en esta familia, sabías que ibas a nacer con estos padres, con estos hermanos, sabías las circunstancias que ibas a tener. Él te conoce. Sabe lo que estás pensando en este momento.
Y sabe también que Él te mandó a llamar. Vas a vestir ropas de rey. Vas a sentarte al lado de Él. Vas a comer con Él y lo vas a escuchar. Porque Él quiere eso con vos. Tenés que salir de lo de bar. El Señor hizo un pacto también con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Y Él quiere cumplirlo. Él lo va a cumplir, pese a nosotros mismos. Oramos, Señor, en esta mañana queremos ponernos de acuerdo, Señor, en primer lugar para reconocer que todo depende de vos, es para vos y todo depende de ti, Señor. Señor, queremos pedirte perdón si hemos dejado el objetivo, el propósito por el cual fuimos creados y nos hemos quedado en silencio y quietos. Señor, perdón por el tiempo que hemos perdido. Señor, queremos santificarnos en esta mañana. Pedirte, Señor, que reconstruyas esta relación con amor, Señor, entre ambos. Señor, vos nos llamaste a algo específico. De tu parte, Señor, está el cumplir ese llamado. Ayúdanos a nosotros a poder cumplir con la otra parte, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos ofendido tu nombre, por las veces, Señor, que hemos intentado no escuchar tu voz, y las veces, Señor, que en nuestro afán del día a día, Señor, las cosas superaban o los deseos superaban tu propia voluntad, Señor. Nuestros propios deseos superaban tu voluntad. Padre, haz de nosotros personas nuevas, con corazones nuevos, Señor. Que sepan, Señor, que tú vas delante nuestro, allanándonos el camino, mostrándonos, Señor, cuál es el propósito de cada uno de nosotros y ayúdanos a cumplirlo, Señor. Si hay alguna persona que no te conoce en esta mañana, Señor, te pedimos que toques su corazón, que entres en su vida, que mores con él, Señor, y que realmente pueda entender el propósito eterno que tienes para su vida. Y nosotros, Señor, como iglesia, queremos sumarnos, Señor, a lo que tienes para Banfield, para nuestras vidas, para nuestros trabajos, Señor. Y cumplir tu propósito eterno, Señor, en cada uno de esos lugares, Señor. Señor, ya nada va a ser igual, ya nada va a ser como antes. Queremos comprometernos en espíritu, Señor, para que podamos vivir una vida santa, una vida en comunión y una vida en victoria, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y que esta mañana nos podamos ir reflexionando en nuestros hogares, en cómo estamos reflejando a tu Hijo Jesús. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.